determinados para la victoria, determinados para la victoria, determinados para la victoria. Sabemos que el Señor Jesucristo hizo un sacrificio grande por nosotros para que en su nombre fuésemos libres, fuésemos salvos y tuviésemos esa victoria. Pero escúcheme, necesitamos tener determinación, tomar decisión en nuestra vida para seguir avanzando, para seguir creyendo, para recibir y caminar bajo ese propósito y ese plan que Dios tiene con nosotros. Y hoy quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Job, capítulo 22, versículo 28. Y dice la siguiente palabra. Dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá la luz. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Es necesario determinarnos y decidir por algo. No podemos estar dudosos. Hay muchas personas que llevan el evangelio de una manera que no tiene ninguna clase de constancia. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. Hoy amo a Cristo, al otro día no sé. Hoy creo en Dios y al otro día, pero es que no sé. Pero Dios quiere que nos determinemos en una cosa, que estemos firmes en decisiones en nuestras vidas. Hay personas que mantienen estancadas en sus vidas porque no tienen determinación. Lo que empiezan nunca lo terminan, lo que arrancan lo dejan en el camino. Son inconstantes siempre. Pero escúcheme bien, para caminar con el Señor y para lograr muchas cosas en esta tierra necesitamos determinación. Necesitamos que nos determinemos. Mire la persona que tiene a su lado y dígale: si usted sí está bien determinado, ha tomado la decisión, está firme. Estamos firmes en ello. Mire lo que dice el Salmo 44, versículo 18. Salmo 44, versículo 18. Mire lo que dice: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha desviado nuestros pasos de tus sendas. Mire, muchas personas vuelven su corazón atrás y no son constantes en sus caminos con Dios. Fácilmente se desvían, son inconstantes en su parte sentimental, son inconstantes en su área emocional, son inconstantes en su parte laboral, son inconstantes en el camino del Señor. Pero Dios no quiere personas inconstantes. Dios quiere personas que se determinen a caminar firme y a caminar con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Cuántos quieren seguir caminando bajo la promesa de Dios? ¿Cuántos quieren ser personas con decisiones firmes? Entonces necesitamos determinación en nuestra vida. Una persona con determinación es alguien que posee metas claras. Es una persona que tiene las cosas claras en su vida, que persigue todo con energía, con entusiasmo. Tiene la osadía de terminar lo que empezó. Si yo les preguntara: ¿usted tiene algo que empezó y no lo ha terminado? Sí. Ay, tengo esto. ¿Tiene cosas que usted empezó y no ha terminado? Hay muchas personas que arrancan cosas y no terminan. Cuando yo entré a estudiar teología, entraron un poco de personas, pero solamente se graduaron 5. Se graduaron 5. Los demás quedaron en el camino. Y a veces nosotros pensamos: no, ¿será que sigo? ¿Será que no sigo? ¿Será que sí? Porque los pensamientos vienen. Pero si no terminamos lo que empezamos, nunca hemos logrado nada. Entonces, tú no eres teólogo porque hiciste
2 o 3 semestres. Tú eres teólogo porque terminaste todos esos estudios. Tú no eres médico porque hiciste 4 o 5 semestres. O la de Betty la Fea, que hizo 6 semestres en la San Marino. Pero no es graduada. Entonces, para lograr una meta, tienes que llegar a ella. Para lograr una meta, tienes que llegar a ella. Por muchos años, yo enseñé guitarra, enseñé piano, más que todo a niños. Y muchas personas se quedaban en el camino. Es que me duelen los dedos. Ay, es que no me aprendí la canción. Porque no tienen determinación. Como muchas o algunas otras personas aprendieron, se prepararon más, e incluso son mucho mejor músicos que yo todavía, porque se determinaron a avanzar y crecer. Entonces necesitamos ser personas determinantes en nuestra vida, que nuestro corazón no se vuelva atrás, que no se desvíe el corazón. ¿Cuántas personas son inconstantes en la área sentimental? Que así como se enamoran, se desamoran. Que así como se enamoran, se les acaba el amor. Y entonces tenemos que ser constantes. Un matrimonio no va a durar toda la vida si usted no tiene determinación. Hay cosas difíciles, claro. ¿Van a haber problemas? Claro. ¿Van a haber tiempos difíciles? Claro. ¿Va a haber escasez económica? Claro. ¿No vas a estar de acuerdo algunas veces? Claro. Pero cuando usted se determina algo, usted es firme en medio de los problemas. Y tenemos que ser creyentes y personas que creen en Dios de una manera que se determinen a caminar con Dios, pero también que se determinen en las decisiones que toman en la vida, porque un matrimonio no es para 2 años, un matrimonio es para toda la vida. Cuando tú emprendes una profesión, si vas a ejercer esa profesión, no debes ser una persona fluctuante, no puedes ser una persona indecisa, tienes que ser una persona constante y determinada a lograr lo que se propuso. Entonces, tenemos que seguir caminando. Ay, ¿alguna vez sentiremos desánimo? Claro, muchas veces yo me he desanimado, muchas veces me he levantado sin ánimos, pero cuando somos personas determinantes, seguimos caminando bajo ese propósito y bajo ese plan de Dios, o ese plan que Dios tiene con nosotros. Entonces, hay algo contrario a la determinación y es la indeterminación. Y una persona que tiene indeterminación no es concreta en nada, nada concreta en la vida, nada concreta. No resuelve nada porque le falta determinación. Una persona que no es determinada, que vive de una manera indeterminada, son personas que son indecisas. Hoy voy a vender pan de bonos, pero mañana buñuelos, pero más bien vendo mazamorra, pero más bien vendo champú, pero más bien vendo, y nunca venden nada porque nunca saben lo que quieren hacer. Son indecisos. Yo no lo estoy regañando, pero sí le estoy llamando la atención para que todos aprendamos que si queremos lograr algo en la vida, no podemos ser personas indecisas. Una persona indeterminada representa y se llena de dudas. Las dudas toman control de su vida. Son llenas de temores. Son faltos de fuerza, de ímpetu. Tiene más ganas una tortuga que uno. ¿Cómo se llama ese animalito que es perezoso? ¿Cómo se llama? ¿Ah? No, el animalito, no la pereza. ¿Cómo se llama? El oso perezoso, ¿cómo se llama? El perezoso se llama así. Ok. Y empieza. Ya voy. Y a veces somos indecisos en muchas cosas. Yo tengo una forma de ser
que es muy flemática. Aunque usted me ve predicando a veces así como animado, yo soy muy flemático. Y a veces, si usted me ve a mí, de pronto me ve como que el pastor está como callado, tranquilo. No, es que yo soy alguien muy tranquilo. Pero a veces a la persona flemática le pasan las cosas y no se da cuenta. Y me tocó luchar para poder terminar las cosas y ser más determinante. Porque a veces nosotros nos dejamos pasar las cosas, llevar el tiempo, y nos falta ser más determinantes en la vida. Entonces, la indeterminación es algo contrario. Una persona que no concreta nada, una persona que siempre deja pasar las cosas, una persona que no va a resolver nada. ¿Y qué hacemos? No sé. ¿Y qué hago? Pues más, hay que mirar a ver. No, hay que resolver algo. Son personas indecisas y pasa el tiempo y el tiempo pasa y se estancan, no avanzan en todo sentido, en lo espiritual, en lo laboral, en muchas cosas. Y debemos nosotros hoy tener en cuenta, y los que me están viendo también en la transmisión o que verán esta transmisión, que necesitamos ser personas con determinación. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8. Santiago 1:8 dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Usted ha conocido una persona de doble ánimo? Es inconstante. Es inconstante en su vida. La determinación, escúcheme en esto, la determinación vence las dudas, nos levanta, nos ayuda a dirigirnos hacia un propósito claro. Si no has terminado algo, debes seguirlo hasta alcanzarlo. Debes seguirlo hasta concretarlo. Escuche esto, no confunda la terquedad con la determinación. No confunda la terquedad con la determinación. Porque la terquedad estanca a las personas, pero la determinación te ayuda a conquistarlas. La determinación te ayuda a lograr éxito. Una cosa es una persona terca y testaruda, otra cosa es una persona con decisiones firmes y dispuestos a conquistar y a lograr el éxito. Podemos ver varios personajes en la Biblia que nos pueden enseñar algo. En el libro de Josué, capítulo 1, del versículo del 5 al 9, nos muestra cómo Dios llama a Josué, cómo Dios llama a Josué y le demanda en su vida determinación. Le demanda en su vida ser una persona determinada. Dios le insiste a Josué y le pone dos palabras importantes en su vida. Una es esfuérzate y la otra, sé valiente. Tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes. Y hay personas que son faltos de esfuerzo y hay personas que son faltos de valentía. Pero necesitamos conquistar algo. Y Dios le dice, te prometo. Dios le hace promesa que iba a conquistar la tierra, pero Dios le demanda algo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hay personas que creen en la promesa, pero no se esfuerzan y no son valientes. Ay, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar lo otro, pero le falta esfuerzo y les falta valentía. Necesitamos caminar con Dios y caminar bajo esas promesas, pero necesitamos ser esforzados y necesitamos ser valientes. Para conquistar necesitamos esto en nuestras vidas. Una persona determinada puede cumplir con la promesa.
Una persona esforzada, una persona valiente puede cumplir con las promesas. Y hay muchas personas, es que hay muchas promesas que no se han cumplido en mi vida. Hay muchas promesas, pero el Señor nos dice, esfuérzate, sé valiente. ¿Usted se imagina a Josué siendo inconstante? Si Josué no se hubiera determinado a ser esforzado y valiente, el pueblo no llega a la tierra prometida. Josué fue una persona que fue firme en su decisión. Hizo lo que tenía que hacer y lo que Dios le mandó a hacer para conquistar la tierra. Hay muchas personas que no llegan a la promesa por falta de esfuerzo y determinación en su vida, por falta de valentía. Perdón lo que voy a decir, pero hay mucha gente que es floja y hay mucha gente que es cobarde y difícilmente van a alcanzar las promesas. Tenemos que ser un poco más esforzados y un poco más valientes. ¿Cuántos lo creen? Denle ese aplauso al Señor. Amén. Una persona determinada es una persona también insistente. Insistente. Dijimos que es esforzado, ¿qué? Y valiente. Una persona determinada es insistente. Tienes que ser insistente. Un hombre que nos da un ejemplo es Nehemías. Nehemías estuvo a través de la oración en conexión con Dios, pidiéndole al Señor dirección y guía. Antes de que Nehemías fuera a hablar con el rey, clamó y le pidió a Dios que le diera gracia para tener el permiso de construir las murallas de Jerusalén. Pero necesitas insistencia. Necesitas ser una persona insistente. En el libro de Nehemías, capítulo 1, del 4 al 11, podemos ver ese pasaje bíblico. Y nosotros necesitamos ser esas personas que insisten hasta encontrar una respuesta. Insisten hasta encontrar una respuesta. Hay gente que ora una vez y no ora más. No, el Señor ya sabe, no tienes que orar hasta encontrar la respuesta. Tienes que insistir. Tienes que insistir. La Biblia dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Tenemos que ser personas insistentes hasta tener una respuesta. Tenemos que seguir trabajando. Nehemías no hubiera podido hacer el trabajo de levantar las murallas si no fuera una persona insistente. Lo amenazaron, le dijeron muchas cosas, pero tuvo que ser una persona determinante en su vida, determinarse en su vida para alcanzar el propósito que tenían. Cuando empezaron a construir las murallas, estaban trabajando para levantar los ladrillos, los muros, pero también estaban con la espada si venían a atacarlos. Tenemos que ser personas constantes en nuestra vida e insistir, porque no vamos a construir nada si dejamos todo a medias. No vamos a construir nada en nuestras vidas si dejamos todo a medias, si no somos insistentes. Algo que quieras hacer en tu vida, debes trabajar con insistencia y ser constante en ello. Otra cosa que podemos ver como ejemplo, Abraham fue una persona que obedeció. Una persona con determinación es obediente. Una persona con determinación es ¿qué? Obediente. En Génesis capítulo 22, versículo 3, muestra el pasaje de que Dios le pide a Moisés, le pide a Abraham algo en Génesis capítulo 22, versículo 3. Y Dios le pide algo, pero la obediencia de Abraham
lo llevó a confiar en las promesas de Dios, aún así Dios pidiéndole algo que le costaría mucho. Imagínense que Dios le permite tener un hijo, pero después Dios le dice: quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo. Abraham caminó, dijo: sí, si el Señor lo dijo, yo lo voy a hacer, pero no entiendo qué es lo que está pasando. Mire, hay muchas cosas que estamos viviendo, que podemos llegar a vivir, que no sabemos qué está pasando. Hay cosas que de pronto el Señor nos está pidiendo y no somos capaces de obedecer al Señor. Déjeme decirle que Dios no va a hacer nada que simplemente te vaya a destruir o te vaya a acabar. Si Dios tiene un propósito contigo, Dios cumplirá ese propósito. En medio de todo, Abraham obedeció, y al final de todo, Dios vio la fidelidad de Abraham, y Dios quiere ver la fidelidad de su iglesia, para que cuando Dios le pida algo, diga: Señor, aquí estoy, dime qué es lo que voy a hacer. Y Dios va a cumplir su plan y su propósito, pero tenemos que ser determinantes en nuestra obediencia, personas obedientes a Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te ha pedido Dios que te está costando bastante dejar? Dios está mirando nuestro corazón y está mirando nuestra obediencia. Somos un poquito tercos. ¿Será que somos un poquito tercos? ¿Será que somos un poco desobedientes porque seguimos pegados de lo que no queremos soltar? Dios nos dice muchas veces: haz esto, y nosotros hacemos lo contrario. Abraham caminó bajo ese propósito. Abraham caminó bajo obediencia, y Dios vio la fidelidad. Y Dios le dice: voy a cumplir con lo que te prometí porque me has demostrado obediencia. Así es Dios. Dios está viendo el corazón de cada uno. Pero si estamos en desobediencia, si estamos haciendo todo lo contrario, ¿por qué estás esperando tanto? Otra, Moisés. Moisés también fue un hombre con propósito. Un hombre con propósito. Fue un hombre que entendió el propósito que tenía Dios con él para sacar al pueblo de Egipto. Moisés se preparó como un príncipe en Egipto, pero no nació para ser príncipe de Egipto, sino que nació con un propósito de sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Había un propósito con él, pero Moisés fue criado como príncipe. Moisés fue criado y preparado en medio de Egipto. Moisés fue preparado por mucho tiempo en muchas cosas, pero llegó el proceso de Moisés, y en medio del proceso de Moisés Dios le muestra a él, pensando que de pronto todo había fracasado, todo se había derrumbado, todo lo que se había preparado se había acabado, pero Dios tenía un plan desde antes de nacer, un plan con él, y Dios le muestra el propósito. Hay personas que toda su vida se prepararon con un propósito, pero no con el propósito de Dios. Hay personas que se han preparado toda su vida con algo porque no conocían a Dios, pero cuando han conocido a Dios, Dios los ha llamado a cumplir el propósito. Y yo sé que hay muchas personas que están siendo sorprendidas en este tiempo en sus vidas porque Dios les está mostrando un propósito. De pronto te preparaste para hacer algo, de alguna profesión, pero Dios te está llamando para algo específico. Amén. Dígale al Señor: Señor, ¿cuál es mi propósito? Porque yo me quiero determinar al plan que tú tienes conmigo, al llamado que tú tienes conmigo. Hay personas que tienen que salir de Egipto para que Dios les muestre el camino. Hay personas que tienen que salir de Egipto para que Dios les muestre el propósito. Hay personas que tienen que salir del sistema de este mundo para que Dios les muestre el propósito. Amén. Otra persona que podemos ver y nos puede dar un ejemplo, también David.
David fue una persona que se determinó para vencer los obstáculos. David fue una persona que se determinó para vencer los obstáculos. Dice la Biblia, relata la Biblia, que David fue a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la batalla. Pero dice la Biblia que estaban peleando contra los filisteos. Y resulta que había un gigante. Ese gigante era Goliat. Y Goliat, dice la Biblia, que durante 40 días estuvo desafiando al ejército de Israel. Los insultaba, declaraba palabras, ofendía al ejército de Israel. Pero había algo que tenía David. Y David, cuando llegó, un pastor de ovejas, estaba con una determinación clara, estaba entendiendo el propósito que Dios tenía con él. Y cuando escucha a aquel gigante, David tuvo celo y dijo: ¿cómo se atreve este hombre a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Cómo se atreve este hombre a levantarse contra el pueblo de Dios? Y no se dejó amedrentar por las palabras de aquel gigante. El pueblo de Israel mantenía, o los soldados mantenían viendo a un gigante, viendo cómo las palabras los desafiaban de aquel gigante, y se llenaron de temor. Pero David tenía determinación. David no permitió que su pueblo se humillase. David no permitió que el ejército siguiera sufriendo esas palabras. Enfrenta al gigante sin armas incluso, pero sí convencido que Dios estaba con él. Dice la Biblia que David se enfrenta a aquel gigante y le dice: si tú vienes contra mí con espada y jabalina, pues yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo sé que hay personas, y muchos de nosotros tenemos obstáculos que tenemos que vencer, pero tenemos que venir en el nombre de Dios para vencer muchos obstáculos, muchos impedimentos, muchos problemas que se levantan en contra nuestra. Y aunque sean más grandes que nosotros, tenemos un Dios más grande que nuestros enemigos. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un Dios más grande que nuestros enemigos. Aunque venga algo mucho mayor, Dios es más poderoso que cualquier cosa. Y David lo tenía claro. David tenía algo firme en su vida, y era que Dios estaba con él. Tenemos que vivir una vida como creyentes, que estamos caminando firmes por encima de los obstáculos, por encima de las barreras, por encima de los problemas. No te rindas, sigue avanzando, porque no vas solo, sino que Dios va contigo. Amén. Solamente determínate, solamente camina con Dios, solamente obedece a Dios, porque el Señor te va a ayudar a vencer muchos obstáculos. Dele ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Algo que yo podía agregarle en esta mañana es que tenemos que ser personas disciplinadas. Tenemos que ser personas disciplinadas y trabajar en ello. La mayoría de personas fracasan no porque no tengan oportunidades. Muchas personas fracasan porque no tienen disciplina. Hay algo que les falta a muchas personas, y es disciplina. Y hay que trabajar por ello. Hay que trabajar por ello para ser personas más disciplinadas. Hay muchas personas que mantienen diciendo: oh, es que no hay oportunidades, es que no se abren puertas. Tenga disciplina. La disciplina abrirá puertas. Mire, muchas veces hay personas que fracasan no por falta de oportunidades, sino porque no tienen determinación, no tienen disciplina para ser mejores. Y para poder crecer, para ser mejores cada día, necesitamos disciplinarnos un poquito. Necesitamos
ir avanzando cada día más. Otra cosa que necesitamos hacer en nuestras vidas es trabajar por ser excelentes. Trabaje para ser mejor cada día. Trabaje para manejar la excelencia en su vida. Mire, la mediocridad siempre te llevará al fracaso. La mediocridad siempre te llevará a un hueco profundo donde difícilmente no vas a poder salir, pero necesitas tener excelencia, necesitamos ser mejores cada día, necesitamos capacitarnos más, necesitamos aprender más, necesitamos pulir muchas cosas en nosotros, necesitamos nosotros ser excelentes. Trabaje cada día para mostrar algo con excelencia y no con mediocridad. Hay personas que no las vuelven a llamar a trabajar por falta de ser excelentes. Hay personas que no las vuelven a llamar y no las vuelven a contratar porque no son excelentes. Hay personas que dicen, no quiero saber con esa persona porque esa persona en su trabajo o en su labor o en lo que le tocaba hacer fue mediocre. Pero tenemos que mejorar día tras día y presentar y dar testimonio que nosotros somos personas excelentes. ¿Cuántas personas excelentes hay aquí? ¿Saben por qué? Tenemos que ser excelentes porque tenemos un Dios excelente, amén. Tenemos un Dios perfecto, tenemos un Dios maravilloso. Tenemos que parecernos cada día más a Dios, más a Él y ser más como Él y ser excelentes. La mediocridad no puede ir el paso de un creyente, de un cristiano. Tenemos que trabajar todos los días, porque si queremos algo con éxito, si queremos lograr frutos en nuestras vidas, tenemos que salir de la mediocridad a la excelencia, de la mediocridad a la excelencia. Determínese a ser excelente. Mire, busque las victorias y siempre enfrente los problemas. Si yo les preguntara en esta mañana cuántos tienen problemas, yo sé que muchos tienen problemas. Yo tengo problemas, todos tenemos problemas. Pero para lograr la victoria hay que enfrentarse a ellos. Un partido de fútbol no se gana sin salir a la cancha. Un partido de fútbol se gana avanzando, jugando. Y tenemos que ser personas que enfrentemos muchos problemas. Y tenemos que ser determinantes. Si quieres ver victoria, vas a tener que pasar por problemas. Hay personas que yo no quiero tener problemas. Vas a tener problemas. Yo no quiero pasar por dificultades. Vas a tener dificultades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que enfrentarlos, porque así como Dios estuvo con David, también va a estar contigo. No podemos pensar, escúcheme en esto, en sentirnos víctimas. No podemos pensar en sentirnos víctimas, en sentirnos pobres, en sentirnos miserables, en sentirnos que no podemos, sino que tenemos que tener en cuenta que tenemos un Dios que tiene todos los recursos, que tenemos un Dios que es poderoso, que tenemos un Dios que es grande y que tenemos un Dios que está a nuestro favor. ¿Cuánto lo creen? Entonces, si tú te sientes víctima, es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Entonces, así estamos mal. Siguen sintiendo las víctimas. Son victimarios. Usted tiene que ser una persona que enfrente los problemas, que enfrente las barreras. No podemos sentirnos miserables. Es que yo soy poca cosa, yo me siento feo, yo me siento horrible, es que no soy digno, no me merezco, no. Usted tiene que sentirse una persona que verdaderamente crea que vale mucho, porque usted vale mucho en Dios, amén. Dios le ha valorado bastante a usted. Mire la persona que tiene a su lado, mire esa cara que tiene. Y esa no es una cara de miserable. No se ría, que es verdad. No es una cara de miserable. Es una cara de una persona que Dios tiene un propósito con ella. Y no lo creó para ser un miserable, sino que lo creó para cumplir un propósito en esta tierra. Amén. ¿Lo creen o no? Deje
Deje de sentirse que no podemos. Déjese de sentir que no podemos. Cuando Dios mandó a Moisés, cuando Dios usó a Moisés para enviar a 2 espías, solamente dos vinieron con palabras. Sí se puede, allá hay frutos, allá hay tierra fértil, allá se puede. Los otros 10 llegaron, no, son gigantes, no, por allá no debemos ir, no vamos a meter en problemas. No, eso está muy difícil, eso es complicado. Pero solamente 2 espías dijeron, vamos a conquistar, vamos a conquistar. Vinieron con un racimo de uvas grande, dice la Biblia. Yo no sé qué grandes eran las uvas, pero las uvas eran grandes. Era un racimo grande. Y mostraron lo que había allá en esa tierra. Y dijeron, sí, esa es la tierra. Esa tierra que fluye leche y miel, vamos a conquistarla. Y no podemos sentirnos de que no podemos. Y que nos aferremos a algo que digamos, todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos en Él. No sientas que no puedes. Más bien dile, Señor Dios, ¿qué tengo que hacer y cuál es la estrategia para conquistar lo que tengo que conquistar? Escuche esto, es tiempo de que usted se determine. Dice la Biblia en Mateo 5, capítulo 37. Mateo 5, 37 dice, di, sí lo haré, o diga, no lo haré. Cualquier otra cosa simplemente proviene del diablo, proviene del maligno. Pero en pocas palabras, que tu sí sea sí o que tu no sea no. Pero determínese. Sí lo haré, no lo haré, pero determínese. No esté allí yendo para aquí y para allá, sino que camine con Dios. Sea una persona decisiva, sea una persona constante. Mire, el diablo no descansa para quitarnos lo que nos pertenece. Alguien tiene promesa de Dios en su vida. No deje que el enemigo le desbarate ese plan, porque el enemigo no va a poder. Digan amén. Dios va a escuchar que esta es una iglesia de personas determinadas. Amén. De personas que van a pelear de día y noche, de personas que van a orar por su familia, de personas que van a guerrear en oración, de personas que van a estar firmes en sus decisiones. Y aunque sea algo complejo, aunque sea algo difícil, Dios es poderoso y nos va a dar la victoria. ¿Lo crees? Ore más, crea más, sueñe más, inténtelo una vez más y sea una persona determinada. Yo estoy convencido de que alguien en esta iglesia va a recibir un milagro a causa de su fe y a causa de su determinación. ¿Cuántos lo creen? ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver propósitos cumplidos en tu vida? ¿Quieres caminar y ver la mano de Dios en tu vida? Sé una persona determinada y vas a alcanzar la victoria. Amén. Vas a alcanzar la victoria. ¿Lo crees? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Estés confiado en ello. Dios está contigo. Dios está contigo. No podemos ser personas indecisas en esta vida. No, pues podemos ser personas de doble ánimo en la vida. Hoy sí, mañana no. Hoy quiero, mañana no quiero. Porque nada, todo va a generarse inestabilidad en tu vida. Pero quieres dejar de ser inestable y que tu vida sea inestable, camina en una vida determinada. Que seas firme en tus decisiones, que seas firme en lo que quieres y camina con Dios. Amén. Sí, a veces luchamos con ello. Sí, a veces luchamos con esas decisiones. ¿Será que digo que sí? ¿Será que digo que no? Pero Dios te quiere usar. Dios te quiere levantar y Dios quiere cumplir el propósito que Él tiene contigo. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Hay un llamado que tenemos que cumplir. Hay un propósito que debemos seguir.
Hay un camino en la vida cristiana que tenemos que seguir y ser personas de fe y determinadas. Vamos a perseverar y vamos a caminar en la fe. En medio de los problemas, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, incluso aunque nos dejen solos, Dios ha prometido que nos recogerá y nos ayudará. Pero determínese y crea en lo que el Señor le ha mostrado. Crea en lo que el Señor tiene con usted y crea en el propósito que Dios ha establecido sobre su vida. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Rey Celestial, aquí estamos. Dios del cielo, yo sé que has pagado un precio grande. Yo sé que has hecho cosas extraordinarias, Señor, en nosotros, pero necesitamos en nuestras vidas determinación. Necesitamos personas que verdaderamente tomen decisiones, que caminen firme bajo el propósito y el plan de Dios. Señor, obra en la vida de muchos que aún siguen fluctuando, que aún siguen siendo inconstantes, que aún siguen viviendo como las olas del mar que vienen y van. Señor, ayúdanos internamente a ser personas firmes, a ser personas que caminen con Dios. Hay personas que necesitan recordar las promesas de Dios, pero hay personas que necesitan recordar lo que Dios está demandando en ellas. Personas con determinación, personas esforzadas, personas valientes, personas que vivan una vida de oración en acción, que vivan una vida de comunión contigo, siendo insistentes, trabajar insistentemente por las cosas y no desmayar. Personas con obediencia y no que caminen en rebeldía, que caminen en desobediencia, haciendo lo contrario de lo que Dios está haciendo, porque puede ser peor. Y el resultado de todo ello puede ser más fracaso, más derrotas, más destrucción. Pero hoy necesitamos caminar bajo obediencia. Necesitamos ser personas determinadas que caminen en el propósito que tú tienes con nosotros. Señor, que entendamos el propósito que tú tienes. No tenemos que movernos y desviarnos del camino tuyo, sino que tenemos que seguir el camino que tú tienes con nosotros. Señor, ayúdanos a ser personas determinadas que se atrevan a vencer los obstáculos de la vida, que se atrevan a vencer los impedimentos que muchas veces ven al frente, que se determinen a derribar las murallas que encuentren en su camino, a derribar los gigantes que encuentren en su camino, a derribar aquellas cosas que se levantan en contra. Dice la Biblia que aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Ser determinados y firmes en ello. Señor, ayúdanos a ser personas más disciplinadas, a ser personas que trabajen cada día para ser excelentes, personas que trabajen en camino a las victorias y no pensar simplemente en las derrotas. Señor, que seamos personas con una decisión firme. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Pero que caminemos, Señor, bajo ese plan. No podemos seguir andando sin decisión, sin determinación, porque el enemigo nos quiere ver allí estancados, porque el enemigo nos quiere ver fracasados, porque el enemigo nos quiere ver sin progreso. Y el enemigo ha sido experto para maquinar en nuestras mentes tantas cosas, pero hoy tenemos que avanzar, hoy tenemos que crecer. Aunque las situaciones sean complejas, aunque las situaciones sean difíciles, insiste
en algo que Dios te ha prometido, porque más poderoso es Dios que cualquier otra cosa, porque Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy estoy convencido, Señor, que podemos recibir un milagro. Hoy estamos convencidos que podemos recibir una respuesta. Hoy estamos convencidos, Señor, que si somos determinantes, Señor, en una decisión, Rey de la Gloria, tú nos respaldarás, tú nos usarás, Señor, porque iremos, Señor, guiados por tu llamado y tu propósito. Hoy esforcémonos, hoy seamos valientes, hoy decídete a terminar lo que iniciaste. No dejes las cosas a medias, no dejes un ministerio a medias, no dejes un llamado a medias, no dejes una familia a medias, no dejes nada a medias. Empieza a caminar bajo el propósito que Dios tiene, porque Él se puede manifestar con personas que han sido determinantes en su vida. Hay personas que tienen aquí muchos talentos, hay personas aquí que tienen muchas capacidades, hay muchas personas aquí que tienen cosas tremendas en su vida, pero la falta de determinación les ha impedido lograr el propósito. La falta de determinación, la falta de decisiones en la vida, la falta de firmeza, la falta de confianza, la falta de esforzarse, la falta de ser valientes en su vida, los han estancado. Señor, ayúdanos y glorifícate en nosotros, Señor. Y queremos, Señor, tomar la decisión de estar firmes en lo que tú nos has llamado a hacer, en los talentos que tú nos has dado, en las capacidades que tú nos has dado y en todas las cosas que nos has regalado, Señor, porque no quiero, Señor de la gloria, que eso se pierda, sino que eso, Señor del cielo, se conquiste, se gane y seamos, Señor, victoriosos en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor. Determinados. ¿Cuántos determinados hay aquí? Amén. Nos determinamos a llegar a la victoria, porque ya es una promesa de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Quiero preguntarles, ¿alguien vino hoy por primera vez? Que levante su mano. ¿Alguien vino por primera vez? ¿Nadie vino por primera vez? Le invito a que usted ore por otras personas y que nos ayude a invitar a otras personas para que puedan venir siempre a la iglesia, que puedan congregarse, que no falten. Qué bueno es y qué bendición es